Pues es el día viernes que vamos a recibir a Fabiola Sal. Fabiola Sal, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Psicóloga que nos acompaña habitualmente. Muy bien, ¿cómo estás? Y habíamos dicho en el comienzo del programa que detrás de cada muerte, el caso de la chica Costa, por ejemplo, que hace pocos días también falleció el hermano en un accidente familiar, doméstico. Si en realidad fue, creo que por los comentarios que tuvimos nosotros, es porque no pudo lograr superar la muerte de su hermana. Exactamente, estaba en un pozo depresivo hacía tiempo, nunca lo había podido superar. Y habíamos hablado en el comienzo del programa que detrás de todo esto, de las mujeres y esas caras, están las familias que quedan. Exactamente. Que tienen que emprender todo un camino que uno no conoce hasta que no lo emprende, que es cómo afrontar el duelo. Cómo afrontar el duelo de un ser querido, ¿no? Y en este caso hemos visto durante esta semana que han transcurrido muertes, en este caso han sido mujeres, por femicidios, y que han quedado familias, hijos devastadas, llenas de incógnitas, de dolor y de preguntas, interrogantes que a lo mejor y tal vez nunca puedan responder. Pero a ver, creo que es importante saber reconocer que todos debemos pasar, cuando pasamos por la muerte de un ser querido, por un periodo muy importante, que tiene que ver el duelo. Y el duelo tiene que ver con el dolor, ¿sí? Muchas veces uno no sabe cómo actuar frente a ese dolor, frente a esa persona que queda, ¿no? Frente a los padres, frente a la esposa o frente a los hijos de alguien que ha fallecido. Y muchas veces uno, por ignorancia o por querer acomodar la situación a la normalidad dentro de todo, empieza a tener distintas teorías o fundamentos y decir, bueno, la vida sigue, tenés que tener fe, tenés que mirar por las personas que quedan. Entonces uno empieza a hablar en función positiva, pero a veces la persona que tiene ese dolor no tiene espacio psicológico para entender nada más de lo que le pasa a él, ¿sí? Recuerden que cuando se sucede la muerte física de una persona, la persona que queda viva tiene que entender y tiene que tener su espacio para poder reconocer y reconstruir el vínculo con esa persona física que ya no está, pero que internamente va a estar siempre guardada en el corazón y en el recuerdo. Entonces, ¿cuáles serían las medidas que una persona debería tomar cuando nos encontramos con una persona que ha muerto, que ha fallecido? Todo va a depender, Vero, de la relación que tienen o que se ha tenido con la persona. No es lo mismo que se muera un vecino, una persona conocida, que se te muera tu esposa o un hijo. Siempre vamos a tener un sentimiento distinto, y de eso también se va a desprender el tipo de duelo que uno va haciendo. A veces uno puede tener un duelo de unos pocos meses, y hay personas que realmente les cuesta muchísimo salir del dolor. Y cuando hablo del dolor en respecto a la muerte, los pacientes me preguntan, ¿pero qué hago con este dolor entonces? Y yo siempre les respondo una sola respuesta: al dolor hay que gastarlo, ¿sí? Sí. Al dolor hay que gastarlo, no hay que anudarlo, ni guardarlo, ni ahorrarlo, ni tenerlo en caja fuerte en el corazón de uno. Hay que tratar de sacarlo hacia afuera, es decir, ¿cómo poder expresarlo? A través de la palabra, a través de muchas veces escribir una carta a la persona que se murió, diciéndole todas las cosas que quedaron pendientes, perdones, rencores, situaciones que no fueron resueltas en tiempo y forma. Entonces uno en la vida quedan como tildes de decir, esto no lo pude hacer, esto no lo pude hablar con esa persona. Entonces a lo mejor no está físicamente, pero el hecho de escribir es muy terapéutico. El consultar a un terapeuta a tiempo también, para poder elaborar una terapia acorde a la situación. Pero en definitiva creo que lo más importante es tratar de acompañar, abrazar si es necesario, contener a esa persona y preguntar también, Vero. Sí. Preguntar, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas? ¿En qué querés que te ayude? Ahora, vos dijiste un sentimiento y se me vino a la cabeza que a veces no solamente es dolor, sino que uno puede sentir bronca, puede sentir un día tristeza, otro día puede sentir desamparo. ¿Todo eso también lo englobás en el mismo lugar? Yo creo que son distintos ciclos que va apareciendo a través del ciclo del duelo, ¿sí? Hay veces que uno no entiende el por qué y el para qué, entonces empieza la negación, luego hasta que llega el sentimiento de bronca,
luego llega la aceptación de esa situación, pero para que llegue la aceptación es preciso que, bueno, que vayan habiendo ciertas emociones que transcurren en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra alma sobre todo, hasta llegar a la aceptación. Y me preguntan muchas veces mamás de mujeres fallecidas o que han perdido hijos, ¿se puede superar la muerte? Entonces es una gran pregunta. Y yo siempre digo, la muerte, tanto de un hijo, es insuperable. Lo que tienen que tratar de trabajar es que el recuerdo sea positivo, que uno no se quede siempre con lo más negativo, ni lo trágico, ni lo dramático, como en el caso de estas muertes, que muchas madres o muchos hijos han quedado traumados por este tipo de muerte. Entonces, no negar, no usar la negación. No, claro, no barrer debajo de la alfombra los sentimientos. Tratar de acudir a lo que pasó, pero darle también un tinte de acordarse de lo positivo de la vida de esa persona. Fabiola, muchas gracias, como siempre, por habernos visitado. Y dejo regalitos, Ah, pero qué bueno. Dejo mi libro aquí de Emocionarte, lo voy a dejar para que ustedes después lo sorteen a lo largo del programa, ¿sí? Justamente hoy vamos a tener algo que tiene que ver con un sorteo, así que seguramente en otro momento estará. Bueno. La semana que viene te esperamos. Exactamente, gracias. Ahora vamos entonces a un corte por acá en 24 Mujeres, enseguida volvemos.